Bien, vamos a realizar el último video que corresponde a la unidad 1. Habíamos conversado un poco sobre el punto de rocío, especialmente el vapor de agua y cuál es la determinante que me va a indicar cuando éste pase de un estado a otro, en este caso de gaseoso a líquido, llamado condensación, ¿no es cierto? Uno de los factores y crucial información para poder determinar cuándo cambia de estado es el punto de rocío. ¿A qué se le llama punto de rocío? Es la temperatura a la que comienza a condensarse el agua, es la que se denomina punto de rocío. En una instalación de aire comprimido, este valor nos indicaría el punto de temperatura límite o de saturación, a partir del cual comenzaría a condensarse agua en nuestra red de aire comprimido. Básicamente en este escenario, la humedad relativa de agua en el aire está al 100%. Y existe un determinante que si baja por debajo de ese valor, de ese determinante, se condensa. Ese determinante es el punto de rocío. Otros dos conceptos que debemos conocer responden al punto de rocío atmosférico y al punto de rocío a presión. Eso es importante clasificar los dos. El punto de rocío atmosférico corresponde a la temperatura a la que el vapor de agua comienza a condensarse en la naturaleza, es decir, a la presión atmosférica. A una presión atmosférica de una atmósfera, cuando llegue a saturarse en esta presión en la que estamos, en la atmósfera, ¿no es cierto? A una atmósfera, cuando llegue a saturarse al 100% y de pronto, por decirles, vamos a hacer un escenario. Estamos a una atmósfera de presión, día o noche está ahí constante, ¿no? Porque estamos, qué sé yo, vivo en la costa, por tanto, todo el tiempo es a una atmósfera, porque estoy a nivel del mar. Ya. Entonces, ese día empieza a hacer un fuerte sol, y todo el agua correspondiente a la humedad por alguna lluvia el día anterior, o por algún charco, porque se regó plantas, lo que sea, debido a la gran cantidad de temperatura que está incrementando por el sol, esta se evapora y está contenida en el agua en forma de vapor de agua. ¿Qué tal si se llegase a evaporar a tal punto que llegue al 100% y se encuentre completamente saturado el aire, ¿ya? Que está a una presión atmosférica? Entonces, en este escenario, estamos aquí, a la costa, a una presión atmosférica de una atmósfera, ¿no es cierto?, donde llovió y luego al siguiente día hubo mucho sol y evaporó toda esta agua que ahora se encuentra en la atmósfera, se encuentra en el aire suspendido este vapor de agua, a tal punto que su humedad relativa es del 100%. Cuando esto ocurre, y por decirle, el ambiente está a 39 grados, entonces, hagamos unos datos. Estamos en el escenario de que estamos trabajando a una presión atmosférica de una atmósfera porque estamos en la costa. La temperatura, estamos poniendo el caso que llegó a 39 grados centígrados. A esta temperatura se da la casualidad de que todo el agua ya se evaporó y está ahora contenido en el aire, ¿no es cierto?, en forma de vapor de agua. Pero ¿qué pasa si ahora todo el vapor de agua que se acumuló en el aire tiene una humedad relativa del 100%? Es decir, que se llenó su capacidad. Eso quiere decir que ni bien baje un grado, ¿no es cierto?, porque ya está al 100%, que se le llama el punto de rocío cuando llega al 100% de saturación, y si disminuye de ese grado de temperatura, esta agua que está en forma de vapor de agua se va a condensar. Entonces, si por algún motivo la temperatura empieza a caer en la noche, ya no estamos a 39 grados, porque eso era durante el día, y en la noche baja un grado, o así sea medio grado, qué sé yo, 38.5, o baja en la noche a 35 grados o a 20 grados centígrados, está muy por debajo del punto de rocío. Por tanto, como el aire estuvo saturado al 100% de vapor de agua, no podrá contenerlo más porque la temperatura disminuyó y que está en su forma gaseosa se va a condensar y lloverá. Eso ocurre en la presión atmosférica, por eso se le llama el punto de rocío atmosférico, que es el punto en el cual la temperatura en la atmósfera, ¿no es cierto?, la temperatura baja al punto que genera que el vapor de agua contenido en el aire se condense. ¿Qué ocurre en el punto de rocío a presión?
Este corresponde a la temperatura a la que el vapor de agua comienza a condensarse con una presión superior, es decir, la temperatura de condensación que nos puede afectar en una instalación del aire comprimido. En una instalación de aire comprimido, por lo general se trabaja de 7, 8 hasta 11 bares, ¿ya? Mayores a una atmósfera, obviamente, por eso se trabaja con aire comprimido. Quiere decir que la presión es mayor, ¿ya? La presión es mayor y por tanto hay otras circunstancias. Así también la presión en aire comprimido, habíamos dicho que si la presión aumenta, la temperatura aumenta. Acuérdense del golpe, si alguien me pega en el cachete, aumentó la presión y la temperatura en la superficie de la mejilla aumenta también. Entonces, si aumenta la presión, aumenta la temperatura. Si yo estoy comprimiendo aire, mando aire a un tanque, de un compresor y lo tengo ahí comprimido, ¿no es cierto? Toda esta presión incrementó y la temperatura internamente también. Por tanto, el aire comprimido está acumulando gran cantidad de agua. Lo tiene ahí en forma de aire, en forma de vapor de agua, pero aún no se ha condensado. ¿Por qué? Porque la temperatura es alta en un sistema de compresión. Entonces lo tiene ahí contenido. ¿Qué pasa cuando el aire baja su temperatura? Porque el compresor también tiene un sistema de refrigeración. Si no, imagínense, se quemara tanto calor. Este sistema de refrigeración ocasiona que el aire que está contenido dentro del tanque del compresor se satura, es decir, que llegue al 100%. Y por tanto, cuando su temperatura llega a ser un poco menos que el límite para que se condense, esta, por consecuencia, se condensa. Entonces, en resumen, el aire en un sistema neumático, en el caso de un compresor, se comprime, se comprime y se comprime. Por tanto, aumenta la temperatura, puesto que aumenta la presión. El aire dentro de este tanque del compresor se encuentra al 100%, ¿verdad? Tiene 100% de humedad relativa. Y por un sistema de refrigeración propio del sistema del compresor, genera que la temperatura del mismo a la que se encuentre baje. Qué sé yo, si estuvo a 40, baje a 39 o baje incluso más a 20 grados. Esto va a ocasionar que el aire que se encontraba, que tenía vapor de agua, el agua que se encontraba en el aire en forma de vapor de agua, se condense, porque bajó la temperatura menor a su temperatura de punto de rocío. Y esta condensación, por lo general, en un compresor se la purga, ¿no es cierto? Para que de esa manera se pueda permitir la entrada de aire seco, relativamente seco en realidad, hacia el sistema neumático, ¿no es cierto? Entonces, el segundo valor es el que debemos tener en cuenta para determinar el grado de sequedad. ¿Cuál es? La temperatura. Porque la cantidad de vapor de agua que podemos tener en un determinado volumen de aire es directamente proporcional a la temperatura e inversamente proporcional a la presión, la cantidad del volumen. Ojo que estamos hablando de eso, del volumen. Así, la cantidad de agua condensada será mayor con temperaturas más bajas y presiones más altas. Si yo tengo una presión más alta y trato de bajar al máximo la temperatura, lograré que el vapor de agua contenido en el aire se condense lo más posible. Es decir, que se convierta este vapor de agua que está en gas, en agua, y luego yo lo purgo, o sea, lo elimino, y de esa manera garantizo que ingrese aire seco al sistema de tubería. Se aumentó la presión y bajo la temperatura, ¿ya? Que es un caso no igual al de la presión del punto de rocío atmosférico, porque en la atmósfera la presión se mantiene constante, a diferencia de un sistema de aire comprimido donde la presión se incrementa y la temperatura más bien baja. Esa controversia del vapor que se encuentra el vapor de agua en el aire y se encuentra en condiciones de presión alta y temperatura baja, genera una condensación, ¿ya? Entonces, la cantidad de agua condensada será mayor con temperaturas más bajas y presiones más altas. Entonces, todo ese vapor de agua que se acumuló debido a la compresión, porque hubo más presión, y mientras mayor presión hay, más temperatura hay, pero el volumen es menor porque lo estoy comprimiendo, ¿no es cierto? Todo esto, todo este vapor de agua que estuvo contenido, ¿no es cierto?, pasa a un proceso de alta presión y sistema de refrigeración, que hace que su temperatura baje y toda esta agua contenida se purgue, porque se condense y consecuentemente se purgue, ¿ya? Entonces, la cantidad de agua condensada será mayor con temperaturas más bajas y presiones más altas. Aquí tenemos un sistema neumático, que es lo que les refería. La cantidad de condensado que se llega a producir en un sistema de aire comprimido puede ser muy grande. En una instalación como la del dibujo inferior,
tenemos varios puntos donde se produce condensación. No deberíamos tener agua aquí, agua acá, en los sistemas, porque todo esto va a ingresar a las válvulas de distribución, válvulas de selección y de bloqueo, entre otras más, y va a generar que se dañe. Tu sistema es bastante caro. Entonces, el compresor es el primero de ellos. Cuando después de comprimir el aire, lo pasamos por el refrigerador posterior, el depósito donde se expande el aire o los filtros. Pero el elemento más condensado produce el secador frigorífico, donde se baja la temperatura del aire hasta valores hasta más 3 grados centígrados para conseguir la temperatura de mayor condensación. Evidentemente existen otros equipos como los secadores de absorción que consiguen puntos de rocío mucho más reducidos hasta menos 70 grados centígrados. Es decir, que con estos secadores, cuando el aire que pase por la tubería ya no se va a condensar a una temperatura relativamente alta, sino que va a ser necesario que la temperatura baje siquiera a unos menos 70 grados o más 3 grados centígrados. Debería estar bajo esas circunstancias para que recién se genere una condensación. Pero mientras no se encuentren esas circunstancias, lo que va a pasar a través de la tubería va a ser aire. Eso es lo que logro al secar el aire al máximo, es bajar su punto de rocío para evitar la condensación. Que, si bien es cierto, sí ocurre, pero en menos cantidad. Aquí podemos ver que la tabla muestra el grado de saturación, punto de rocío de la presión atmosférica a distintas temperaturas. La cuantificación de los condensados justifica la colocación de purgas tanto en el acumulador, como en las líneas de distribución. Aquí podemos ver que a menos 40 grados centígrados ya tenemos 0.15 gramos por metro cúbico. Pero que se diga a 40 grados centígrados, el nivel de agua a una presión atmosférica es de alrededor de 63.03 gramos por metro cúbico. Esto en un sistema neumático es perjudicial, es muerte. Muerte para todos los elementos, muerte para sus equipos, para todo. Equipo dañado como resultado. Por eso existe un proceso de secado a alta presión que garantiza la condensación de ese aire de entrada, para que el aire resultante que ingresa a la tubería del sistema neumático sea aire seco y de casi nada de vapor de agua. Imposible quitar por completo el vapor de agua, eso no es posible, pero sí se puede lograr una gran reducción del mismo, ¿ya? Aquí podemos ver lo que estamos conversando. Esta es estándar y esta atmosférica. Ahora bien, si analizamos una instalación muy común, como la dibujo anterior, podemos ir calculando la cantidad de condensado que se produce al aire. También se puede calcular la cantidad de condensado. Es más, vamos a ver en la unidad siguiente, en la 3, cómo dimensionar un sistema, el diámetro de la tubería de un sistema neumático. Para entonces nos daremos cuenta que como protocolo, como normativa, es importante dejarla a una inclinación mínimo de 3 grados, ¿Para qué? Para que cuando exista esta condensación se pueda purgar esta agua residual. En cambio, si se deja la tubería totalmente recta, es imposible. Entonces, si se deja la tubería ligeramente inclinada, será posible purgar el agua que se encuentra condensada dada por el vapor de agua. Y bien, ahora tenemos un hermoso deber. ¿Qué van a investigar? Van a investigar los tipos de secadores de aire comprimido. Van a realizar un informe en PDF y realizar una presentación en PowerPoint con todas las imágenes e información que usted considere necesaria. No van a hacer video ni nada. Van a enviar el informe y van a enviar la presentación en PowerPoint. Nada más. En PDF y PowerPoint de su trabajo. En caso consideren que es un archivo muy pesado, pueden subir el link para luego descargar y revisar, ¿ya? Entonces, finalmente van a investigar sobre los tipos de secadores de aire comprimido. Lo van a hacer en un informe en PDF y en una presentación en PowerPoint. Traten de utilizar todas las imágenes y videos si gustan disponibles. Eso sería todo y con esto correspondería a la unidad 1. Además, siguiente clase, lección. Lección de la unidad 1, ¿ya? Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias, que estén muy bien. Cualquier pregunta la hacen al foro de la plataforma, ¿ya? Gracias, hasta luego.